Hola y bienvenidos a una nueva edición de Diálogo. Les saluda Shen Qian desde Beijing. Recientemente, en la 46ª sesión del Comité del Patrimonio Mundial de la UNESCO, celebrada en Nueva Delhi, India, se inscribieron oficialmente en la lista del Patrimonio Mundial 3 proyectos propuestos por China, a saber, el eje central de Beijing, el desierto de Badain-Hara, Torres de Arena y Lagos, y los santuarios de aves migratorias en el litoral del Mar Amarillo y del Golfo de Bohai. Así, el número total de lugares declarados Patrimonio de la Humanidad en China asciende a 59. Desde que fue propuesto en 2012 hasta su aprobación en 2024, el eje central de Beijing ha tardado 12 años en ser inscrito. ¿Qué tipo de proceso ha seguido y qué significa el éxito de la candidatura del eje central de Beijing? ¿Y cómo gestionará China la protección del patrimonio cultural mundial en el futuro? En el programa de hoy realizaremos una conexión a distancia con Feng Rui, profesor de la Universidad de Estudios Internacionales de Beijing. Hola, profesor Feng, bienvenido a nuestro programa. Hola, muchas gracias por invitarme a comentar sobre el tema. Y antes de conversar con el profesor Feng, veamos una introducción. El eje central de Beijing acaba de ser incluido oficialmente en la lista del Patrimonio Mundial y en la 46ª sesión del Comité del Patrimonio Mundial de la UNESCO, celebrada en Nueva Delhi, India. Durante 870 de sus más de 3.000 años de historia, Beijing ha sido la capital de China, lo cual la ha convertido en un tesoro patrimonial. Su eje central, el ejemplo mejor conservado de la arquitectura tradicional de este tipo de trazados en el país, se extiende a lo largo de 7,8 kilómetros desde las torres de la campana y el tambor en el norte hasta la puerta de Yongting en el sur. Su ubicación, trazado, forma urbana y diseño encarna el modelo ideal de una capital. Demuestran las antiguas tradiciones urbanísticas de China, dan testimonio del desarrollo y la evolución de la ciudad de Beijing y son símbolos característicos de la civilización china. Según la UNESCO, los antiguos palacios y jardines imperiales, las estructuras de ofrendas y las edificaciones ceremoniales y públicas que constituyen el conjunto son un testimonio de la evolución de la ciudad y evidencia el sistema dinámico imperial y las tradiciones urbanísticas chinas. La plasmación de la teoría tradicional china de planificación urbana y de la filosofía de centralidad y armonía ha supuesto una importante contribución a la historia de la planificación urbana mundial. Además, el desierto de Badain-Hara, torres de arena y lagos, y los santuarios de aves migratorias en el litoral del Mar Amarillo y del Golfo de Bohai de China también fueron inscritos en la lista del Patrimonio Mundial en esta sesión. Por el momento, el número de enclaves chinos inscritos en este prestigioso registro cultural se eleva a 59, ocupando el segundo lugar en el mundo. Bien, profesor Feng, como hemos comentado antes, durante la 46ª sesión del Comité del Patrimonio Mundial de la UNESCO, se inscribieron oficialmente en la lista del Patrimonio Mundial 3 proyectos propuestos por China. A su juicio, ¿qué significa la aprobación de nuevas candidaturas para la conservación del patrimonio en China? Pues China se unió oficialmente a la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural en el año 1985, convirtiéndose así en el 164º país miembro, y en el año siguiente ya empezamos a solicitar la inscripción. Y en el año 1987 ya tenemos los primeros patrimonios de la humanidad inscritos en la lista. 37 años han transcurrido desde aquel entonces y ya tenemos 59 patrimonios mundiales, con los 3 patrimonios recién inscritos incluidos. En mi opinión, 3 palabras clave las podemos sacar dentro de estos éxitos, que son reconocimiento, promoción y desafío.
pues la inscripción de los patrimonios tanto culturales como naturales significa no solo el reconocimiento global de la importancia cultural, histórica o natural de estos lugares, sino también de nuestros esfuerzos dedicados a la conservación y protección de estos lugares o monumentos, porque para ser patrimonio cultural, además de tener cierta importancia y prestigio, también ha de ser bien conservado, teniendo en cuenta de que la conservación forma uno de los 5 objetivos de la Convención del Patrimonio Mundial, que son a saber, pues credibilidad, creación de capacidades, comunicación, comunidades, más conservación que acabamos de mencionar. Estos 5 objetivos también tienen mucho que ver con la segunda palabra clave que voy a desarrollar, que es la promoción. Esta palabra la podemos entender en 2 sentidos. Por una parte, la aprobación de estos monumentos no solo promoverá el diseño y la aplicación de una serie de nuevas medidas desde el gobierno, sino también va a animar al público a conocer, apreciar y proteger estos monumentos que tenemos, que sea cultural o natural. Y por otra parte, el prestigio internacional que implica la inscripción va a atraer más atención global y así se va a fomentar el desarrollo turístico que respete el valor del patrimonio mientras beneficia a las comunidades locales. En lo que se refiere a la última palabra clave, desafío, quiero indicar que la inscripción en la lista de los patrimonios mundiales y el prestigio internacional que supone eso implica más esfuerzo para su conservación y protección. Además, hay que ser bien preparado para conciliar el posible conflicto entre el desarrollo turístico de estos patrimonios y la necesidad de su protección y conservación, por lo que pues hace falta equilibrar el interés turístico con la necesidad de preservar la integridad de esos lugares con un plan bien diseñado y también aumentar la capacidad de gestión. Bien, mucha gente que conoce la ciudad de Beijing puede preguntarse por qué es necesario solicitar la propia inscripción del eje central cuando ya existen en Beijing lugares patrimonio mundial como el Museo del Palacio y el Templo del Cielo en el mismo eje. Entonces, ¿cuál cree que es el valor histórico y cultural de este elemento que atraviesa el pasado y el presente? Sí, pues el Museo del Palacio, pues la ciudad prohibida, fue nombrada Patrimonio Mundial en el año 1987, junto con el mausoleo del primer emperador Qin, la Gran Muralla, Grutas de Mogao en la provincia de Gansu, el monte Taishan y el sitio de hombre de Beijing en Zhoukoudian, siendo los primeros patrimonios mundiales en China. Y el Templo de Cielo también fue incluido en la lista de los patrimonios en el año 1998. Y ahora, 26 años después, llega el eje central de Beijing. La ciudad prohibida, siendo la sede del poder supremo desde el siglo XV hasta principios del siglo XX, constituye un testimonio de la civilización china en tiempos de las dinastías Ming y Qing, y el Templo de Cielo, por su parte, simboliza la relación que hay entre el cielo y la tierra, esencia de la cosmogonía china y la función especial desempeñada por los emperadores en esa relación. El eje central que abarca estos 2 monumentos y formando así un conjunto, pues junto con otros monumentos cerca de la línea, en cambio está más relacionado con la ciudad de Beijing. O, para ser más concreto, relacionado con la evolución de la ciudad, las tradiciones urbanísticas de China y así como un reflejo de las ideas que tenemos los chinos para construir una capital ideal que se pueda remontar a Kogongji, que es un antiguo texto del libro Zhouli, pues es decir, Ritos de Zhou, que es una de las obras más clásicas de la antigua China. Así que es necesario solicitar la propia inscripción del eje central porque los valores históricos y culturales de estos patrimonios son muy distintos. A mi parecer, pues la ciudad prohibida y el Templo de Cielo sirven más como acabo de decir, testimonios del pasado del país, mientras que el eje central es algo vivo.
O en otras palabras, es algo que todavía está desarrollándose, algo que vivimos los chinos y que forma parte de nuestra vida cotidiana. Es que, por ejemplo, hace 2 semanas fui a la Torre del Tambor a pasear y luego tomé ahí unos pasteles tradicionales chinos y ahí cerca también hay muchos bares que yo nunca he visitado, pero frecuentan los más jóvenes y además de por ver a mi ciudad natal, siempre voy a Xiamen a comprar unos regalitos o comidas típicas de Beijing para mis padres. Pues lo que quiero decir con esto es que el eje es algo, decimos, antiguo, pero al mismo tiempo moderno, y sigue siendo el eje central de la ciudad y de los ciudadanos, y de ahí viene su particularidad, creo. Así es. Y como sabemos, el eje central de Beijing tardó años en ser declarado Patrimonio Mundial desde la presentación de su candidatura. Se puede decir que el proceso ha sido también un proceso de difusión internacional y durante un proceso tan largo, ¿hubo algún acontecimiento que le gustaría destacar? Pues en vez de acontecimiento, lo que tengo muchas ganas de compartir aquí, que me impresiona muchísimo, es la participación de los ciudadanos y la inmensa diversidad de los canales que nos permiten participar. Por ejemplo, desde el año 2021, cada año se celebra el concurso para la transmisión y promoción del eje central de Beijing, que atrae incluso a muchos niños a participar, contando historias sobre eje central a los visitantes de todo el mundo. También se ha empleado ampliamente la tecnología digital en la protección y promoción del patrimonio cultural y, por ejemplo, se ha desarrollado una aplicación de móvil que nos permite subir unas fotos de estos monumentos, canal por la cual se puede realizar incluso monitoreo y protección y vigilancia de estos monumentos, y todos podemos participar en la conservación de estos patrimonios. Y para poner otro ejemplo, veo en la prensa que se está desarrollando un videojuego que se llama Hereje Central Digital, que combina los últimos avances en la investigación y conservación del Eje Central de Beijing y se cuenta dos presidentes de estas prensas. En este videojuego se ha logrado una recreación detallada del Eje Central con la representación de 300.000 plantas, más de 2 millones de edificios, que es un trabajo inmenso. Y además el equipo técnico incluso ha diseñado un sistema interactivo con juegos, personajes reales e imaginarias, etcétera, que nos permite interactuar con los edificios y las personas en el eje, incluso situarnos en los acontecimientos importantes sucedidos ahí, aprendiendo así pues conocimientos de sacrificio, constelaciones chinas y vida cotidiana en la ciudad de una forma más divertida. Y creo que esta amplia participación de los ciudadanos y diversidad y digitalización de las formas de participación es la clave para mantener el dinamismo de estos patrimonios históricos, atrayendo e invitando hacia los jóvenes y despertando sus intereses y confidencia por su propia cultura. Así es, y entonces, ¿qué experiencias y conocimientos podemos extraer del camino recorrido durante más de 10 años para ser reconocido como patrimonio cultural? Bueno, para empezar, siempre hay que tener la protección y conservación como prioridad y el punto de partida de los trabajos y llevar a cabo la conservación y restauración del patrimonio con alta calidad. Para esto, el gobierno ha publicado directrices para protección de los monumentos históricos en China, guiados por las cuales hemos podido actuar de forma científica. También hemos aprovechado todos tipos de mecanismos de supervisión de calidad con el fin de mejorar continuamente las condiciones de conservación del patrimonio y ganando el reconocimiento internacional. En segundo lugar, es importante explorar distintas formas y tecnologías para la transmisión y promoción de los patrimonios para poder mejorar el nivel de protección y actualizar las formas y medios para su exhibición. Es un ejemplo la aplicación de monitoreo que he mencionado, que se puede recopilar informaciones sobre la estructura, el entorno y la gestión del patrimonio subiendo las fotos, fortaleciendo así las capacidades de protección del patrimonio.
Y además se encuentran exposiciones integrales, exhibiciones temáticas en diversos puntos del patrimonio que explican profundamente su valor al público, que también, que también son muy importantes. En tercer lugar, hemos fortalecido la coordinación entre el gobierno central y el gobierno local, perfeccionando así el sistema de gestión de protección del patrimonio. A lo largo del eje central de Beijing, los monumentos en la realidad están gestionados por administraciones de diferentes niveles. Por ejemplo, la ciudad prohibida es de nivel nacional, mientras que la torre del tambor y la torre de la campana son gestionadas por el distrito de Dongcheng, que es uno de los distritos de Beijing, y por esta diversidad de los monumentos y así como de su gestión, la Administración Estatal de Patrimonio Cultural y la ciudad de Beijing explora establecer una coordinación integral, colaborativa y conjunta, formando así una fuerza de trabajo que nos permite avanzar eficazmente en la protección del patrimonio. Y por último, es imprescindible la participación pública y consolidar la base pública para la protección del patrimonio cultural, gracias a las diferentes formas que hemos mencionado, como la aplicación de móvil y el videojuego. Se nota una activa participación de los ciudadanos de Beijing e incluso a nivel nacional. En el futuro creo que se ampliará incluso más las vías para participar a través de diversas actividades ricas en contenido y formato, con innovaciones y nuevas tecnologías incluidas, lo que permite establecer progresivamente un sistema integral de participación ciudadana que involucra a residentes, comunidades y fuerzas sociales en la protección del patrimonio. Sí, y el secretario general del Partido Comunista de China, Xi Jinping, propuso que se debe proteger el patrimonio histórico y cultural como si fuera nuestra propia vida y reforzar la protección y el uso de las reliquias culturales, así como la protección y transmisión del patrimonio cultural. ¿Cuáles creen que son las singularidades de la actual labor de conservación del patrimonio en China? Bueno, en primer lugar, el partido y el gobierno dan una alta importancia a la protección del patrimonio cultural en China. El presidente Xi Jinping ha formulado varias veces discursos relevantes sobre la protección del patrimonio cultural, elevando esta tarea a nivel de estrategia nacional. El gobierno, por su parte, dedica continuamente inversión y atención a la protección del patrimonio cultural, ofreciendo no solo apoyo financiero, sino también impulsando activamente la aplicación de innovaciones tecnológicas en este campo, de manera que proporciona un sólido respaldo para el trabajo de protección del patrimonio en el país. Otro aspecto que cabe espacio mencionar aquí es la formulación y perfeccionamiento de las leyes y regulaciones relevantes, desde la promulgación de la Ley de Protección de Reliquias Culturales en el año 1982, pasando por las normas de gestión para la protección del patrimonio cultural mundial en 2006, hasta el reglamento para la protección de ciudades, pueblos y aldeas históricas en 2008. Diversos departamentos del gobierno están institucionalizando el trabajo de protección del patrimonio cultural mediante la promulgación de leyes y regulaciones. Pero el esfuerzo no se limita a eso, también se la somete a revisión. Por ejemplo, en el año 2017 se revisó el reglamento para la protección de ciudades, pueblos y aldeas históricas y actualmente está bajo revisión la Ley de Protección de Reliquias Culturales por el Comité Permanente de la Asamblea Popular. De esta manera, las regulaciones logran coordinarse con las circunstancias actuales y así cumpliendo mejor su función de proteger los patrimonios del país. Además, la amplia participación pública, que he reiterado varias veces, es otra característica del trabajo de protección del patrimonio en China. En el proceso de solicitar la inscripción, así como en la protección del eje central de Beijing, diversos sectores y grupos de la sociedad china han participado activamente. Se encuentran no solo las instituciones y organizaciones profesionales, sino también una gran cantidad de ciudadanos y voluntarios que se unen
a los esfuerzos de conservación. Esta participación social generalizada proporciona una base amplia y sólida para el trabajo de protección del patrimonio cultural en nuestro país. Y por último, quiero destacar la aplicación de nuevas tecnologías Internet, que es crucial. Pues también he mencionado que la tecnología digital ha abierto nuevas vías tanto para la protección como para la promoción de estos patrimonios culturales y facilitan, pues este avance se observa ampliamente en muchos monumentos históricos y culturales de China, lo que desde mi punto de vista posiciona a nuestro país entre uno de los más avanzados en la aplicación de tecnología digital para la protección del patrimonio. Sí, en los últimos años los sistemas de protección del patrimonio cultural chino se han desarrollado rápidamente. Según sus observaciones, ¿qué desafíos continúa planteando la protección del patrimonio cultural? Bueno, como usted dice, en los últimos años se nota un rápido desarrollo e importantes avances en lo que se refiere a la protección del patrimonio cultural en China, como el aumento del número del patrimonio cultural, mejoras en las técnicas de conservación de objetos históricos y un mayor fortalecimiento de la conciencia pública sobre la protección. Sin embargo, al mismo tiempo enfrentamos varios desafíos en la protección de nuestro patrimonio cultural. Uno de los principales es el conflicto que hay entre el proceso de urbanización y la protección del patrimonio cultural. El crecimiento urbano, la construcción de infraestructuras y el desarrollo inmobiliario frecuentemente entran en conflicto con la protección del patrimonio cultural, representando un gran desafío para la conservación de los monumentos históricos de las ciudades. Pero afortunadamente el presidente Xi Jinping ha subrayado la necesidad de proteger el legado cultural dejado por nuestros antepasados y promover la excelente cultura tradicional china y preservar la continuidad histórica de las ciudades y mantener los genes culturales chinos. Se observa que algunos antiguos edificios destruidos están ya reconstruidos o siendo reconstruidos en sus sitios originales, como la Puerta de Yunting, en el mismo eje central que fue reconstruida, pero ya en el año 2004. Otro aspecto relevante que cabe espacio comentar es el conflicto entre la protección del patrimonio cultural y las demandas turísticas. Como podemos sentir todos, el mercado turístico nacional es muy activo y al mismo tiempo estamos recibiendo a numerosos visitantes extranjeros gracias a las políticas de entrada y salida más convenientes. Mira, que el mes pasado visité a las grutas de Yungang, que es un patrimonio cultural, patrimonio mundial en la ciudad Datong de la provincia de Shanxi, y ahí encontré a dos si no me equivoco, sí, dos grupos de turistas hispanohablantes. Es algo que yo no imaginaba, a decir verdad, pues esta afluencia masiva de turistas, tanto nacionales como internacionales, pues genera beneficios económicos, obviamente, pero también plantea desafíos y dificultades para la gestión y la conservación. Hace falta encontrar formas capaces de equilibrar la protección con la comodidad y conveniencia de los turistas. Para poner unos ejemplos, pues sistema de reserva, venta de boletos en línea o tarifas diferenciadas, etcétera. Esto constituye un desafío también para la capacidad de gestión de los patrimonios y monumentos. Y finalmente, quisiera mencionar el tema de la internalización. Por ejemplo, muchos sitios de interés turísticos y monumentos históricos ofrecen pues explicaciones en varios idiomas, siendo el chino y el inglés los más comunes, mientras que otros idiomas, por ejemplo el español, tienen menos cobertura. Es realidad que raras veces encontramos explicaciones en chino en los monumentos de otros países, pero sea como sea, si queremos perfeccionalizar, es algo que podemos hacer, ofrecer traducciones de las explicaciones e introducciones de más lenguas, ya que nuestros visitantes provienen de diferentes países y hablan distintos idiomas. Si usted ha mencionado a los turistas hispanohablantes, entonces, ¿qué papel cree que desempeña el patrimonio cultural en el intercambio y el entendimiento mutuo entre civilizaciones?
El intercambio y el entendimiento mutuo entre civilizaciones chinas y occidental implica un proceso de aprendizaje mutuo, de intercambio y fusión entre civilización china y la occidental. El intercambio cultural es precisamente uno de los medios más importantes para esta interacción mutua. El patrimonio cultural como una ventana por la que podemos entender la cultura del otro nos permite apreciar de manera directa el encanto y el valor únicos de diferentes civilizaciones, fomentando así la diversidad cultural. Y por otro lado, además de las diferencias, las culturas también comparten características comunes a través de la protección y transmisión conjuntas de este patrimonio cultural. Las civilizaciones china y occidental, creo, pueden desarrollar resonancias culturales más profundas y, en resumen, creo que el intercambio del patrimonio cultural contribuye a que las personas de China y del mundo occidental se entiendan mejor entre sí y reconociendo tanto las diferencias como las similitudes, promoviendo así la comprensión mutua y haciendo realidad el mundo armonioso ideado por el famoso sociólogo chino, el señor Fei Xiaotong, donde los países valoran sus propios patrimonios distintivos, aprecian la belleza de otras culturas y juntos comparten un mundo de gran armonía. Así es, el patrimonio mundial es la riqueza común de la humanidad y es responsabilidad común de la humanidad proteger y transmitir el patrimonio mundial. En el futuro, ¿cómo cree que reforzará China la cooperación en la protección del patrimonio mundial? Recientemente el presidente Xi, aprovechando el éxito de la inscripción en la lista de los patrimonios de los 3 proyectos propuestos por China, reitera la necesidad de la protección integral y sistemática del patrimonio cultural y natural, la importancia de su herencia y el uso de estos patrimonios y el valor de la cooperación internacional en el ámbito. En este respecto, creo que en el futuro, por un lado, es necesario seguir fortaleciendo aún más nuestra capacidad de proteger el patrimonio cultural, aumentando la inversión del gobierno en la conservación del patrimonio mundial y animando al sector privado a participar en ella, con el fin de apoyar la implementación de proyectos de protección, gestión y exhibición, y basándonos en la Ley de Protección de Reliquias Culturales y coordinándonos con la Carta Internacional sobre la Conservación y la Restauración de Monumentos y Sitios, también llamado Carta de Venecia, pues perfeccionaremos los reglamentos y planes para establecer un sistema más completo de normativas y regulaciones para la protección del patrimonio mundial. También aprovecharemos tecnologías y modernas como la digitalización y la inteligencia digital que está de moda para mejorar el nivel de gestión de los sitios del patrimonio mundial. Y por otro lado, en cuanto a la cooperación y el intercambio internacional, me parece necesario continuar participando activamente en asuntos relacionados con la protección de los patrimonios mundiales y compartiremos experiencias y métodos chinos, contribuyendo así con la sabiduría y el poder de China en su protección y preservación. Promoveremos el intercambio de personal y tecnología a nivel nacional e internacional, buscando activamente oportunidades para colaborar con otros países en la conservación y restauración de patrimonios y reliquias, lo que nos permitirá intercambiar experiencias con los profesionales de otros países y logrará así beneficios mutuos. Y finalmente, intensificaremos la difusión y aquí reivindico la importancia de realizar aún más la traducción de materiales y documentos a más lenguas y al mismo tiempo debemos utilizar nuevos medios de comunicación y crear nuevas plataformas con el fin de ampliar la promoción de protección del patrimonio cultural de China y aumentar su influencia a nivel mundial. Pues así es todo. Bien, muchas gracias a nuestro invitado, profesor Feng Rui, por su análisis. Ha sido un placer. Muchísimas gracias igualmente. Y así concluimos esta edición de Diálogo. Gracias por sintonizarnos y hasta la próxima.